Gracias por permitirnos ingresar en sus hogares, amigos televidentes. Hoy nos pueden ver y escuchar en el mundo a través de www.eliteradioytelevisión.com. En las redes sociales estamos como Elite TV Oficial. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo está con nosotros. Él es economista, analista político y económico, y le hemos invitado para que nos dé su punto de vista. ¿Cuál es la visión del gobierno? ¿Cómo debe empezar el tema de la reactivación económica? Que, por cierto, ya el señor presidente Guillermo Lasso Mendoza firmó un decreto que está direccionado en el tema económico. Estimado Ludwig, muchas gracias por aceptar este diálogo, por aceptar esta invitación. Es un honor para nosotros poder compartir estos minutos de tus conocimientos, de tu amplia experiencia en el campo económico y político. Consultarte, y empiezo con el tema del decreto. Un decreto que favorece a 1.700.000 ciudadanos en el país que salen de la central de riesgos siempre y cuando su deuda sea menor a $1.000. ¿Esto es correcto? ¿A quién favorece? ¿Va por el camino correcto el señor presidente de la República? Mi estimado Ludwig, bienvenido, un gusto tenerte en este programa. Muchas gracias, señor ingeniero Guido del Toro. Muy buenas noches a todos los televidentes tan distinguidos que se dan cita en esta noche para hablar acerca de un tema muy importante, cuál es la reactivación económica en el Ecuador. Las palabras del 24 de mayo del señor presidente Lasso definitivamente son muy importantes. Hay una suerte de mucha calma, de tranquilidad, de expectativas positivas. El riesgo país bajó 500 puntos, eso es extremadamente muy ventajoso para el Ecuador. El manifestar que casi prácticamente 2 millones de ciudadanos están siendo beneficiados por efecto de salir de estos buró crediticios inadecuados, donde hay un récord histórico crediticio que no beneficia, sino que por el contrario condena inadecuadamente a los deudores que por una u otra situación se encontraban dentro de este andarivel pernicioso que no les permitía generar nuevos empréstitos para poder lograr mejores circunstancias en el orden de poder adquirir préstamos, indiscutiblemente que ayuda, puesto que las personas, yo sé, señor ingeniero, usted me va a llamar la atención si es que hablo de nombre de operadoras, sin embargo, si es que uno sacaba un celular en la operadora 1, o sacaba un plan en la operadora 2, o simplemente sacaba un chip en la operadora 3, y sucedía que había $3 por pagar o $40 por pagar, indiscutiblemente que se estaba dentro de la central de riesgos o dentro de este buró crediticio que generaba un récord inadecuado dentro de esta historial de crédito. Ahora, al permitir a las personas, a los ciudadanos salir de este pandemonium, de este infierno del récord crediticio, pues obviamente que va a generarse una suerte de espiral positiva que a la economía no va a hacer sino descoliar en un incremento de la demanda y por supuesto vamos a tener un consumo sostenido. Me parece que es de entrada una actitud muy positiva. Recordemos que el señor presidente Lasso, obviamente que dentro de su trayectoria en el aspecto de la banca y las finanzas, pues indiscutiblemente tiene muchísima experiencia y esto va a alivianar a la economía y por supuesto va a permitir que se oxigene muy positivamente. Una medida adecuada, una medida que la saludo, una medida que tiene que ser apoyada por los ecuatorianos y desde luego que esto marca la pauta para hacer las cosas bien y vemos que se están encauzando por ese sentido. Pero por otro lado, en cambio, el mensaje saliente del presidente Moreno, ¿cuál fue? Hablamos de que tenemos paros o potenciales paros. Los transportistas están inconformes con el sistema de fluctuación de bandas, con atención a los combustibles. Vemos que existen transportistas medianos, pesados, taxistas, buceros que están diciendo al presidente, mira lo que va a suceder si es que tú no haces eco de lo que nosotros queremos. Notamos que Ecuador se encuentra excesivamente endeudado, eso fue un legado muy penoso de lo que hizo Moreno, un legado pernicioso, el presidente que si bien es cierto, él no caminó, tampoco la economía ecuatoriana estaba caminando y eso nos afecta negativamente. Entonces, sucede que llegar a un orden del orden de los 100.000 millones de dólares sin que se pueda Ecuador liberar de esta carga tan abrupta
en el orden de generar en préstamos o empréstitos, de tener a su vez muchas circunstancias peyorativas, tales del caso de factorings petroleros, es decir, la venta anticipada de crudo, tener el caso de generar maquiavélicamente cuentas con atención al BIES, al IES, al Banco Central del Ecuador, para hacer una gimnasia financiera en la cual no conste como pasivo directo propiamente del Estado ecuatoriano, sino que se encuentre maquillado y haber utilizado esos recursos, pues es algo desleal en suma. Tener el caso de los servidores públicos que fueron cancelados en muchas, no pocas instituciones, todas las remuneraciones, ojo, no digo que sea inadecuado o ilegal, pero sí es no ético, y ya vamos a ver el punto de por qué puede ser una parte legal y otra parte no. Cuando se cancelan las remuneraciones que lo dejó pagado el gobierno del señor Moreno, en el sentido de que manifiesta, vamos a dejarle sin carga al presidente Lasso, al nuevo presidente entrante, para que no se preocupe por las remuneraciones de mayo y deja pagado. Imaginemos esta barbaridad económica que le hizo el señor, por decirlo de alguna manera así, el señor Moreno, al efectuar las transferencias antes de que acabe mayo. Pero las normas de control interno de la Contraloría General del Estado nos hablan del famoso devengado, es decir, primero tú me prestas el servicio como servidor público y el día 31 yo, Estado, te cojo y te pago. Pero no antes, yo no te puedo pagar precedentemente por un servicio que tú todavía no me lo das. Entonces, Contraloría General del Estado es una vergüenza, dicho sea de paso, como institucionalidad, porque tenemos el Contralor titular prófugo, tenemos el Contralor subrogante preso y tenemos la amiguita o yo no sé quién que puede estar dentro de las influencias más altas de la Contraloría. Entonces, hay que topar la subrogación de la subrogación, también sería algo no adecuado. Entonces, el organismo de control debe, primero que nada, determinar si existen responsabilidades civiles, administrativas o indicios de responsabilidad penal, y sobre esa base se tiene que Fiscalía General del Estado actuar de manera inmediata para, sobre la base de este supuesto peculado, poner a buen recaudo a los actores, a los cómplices y a los encubridores, porque son cosas desleales. Y si bien es cierto, el uno no dejó la mesa servida, el otro le quitó las patas a la mesa. Ya, qué duro, ¿no? Qué duro administrar un país con una crisis latente. Estimado Ludwig, ¿por dónde hay que empezar con la reactivación económica en el país? ¿Es que hay que empezar con los términos macros, enfocándose deuda externa, deuda interna con el IES, como tú has manifestado? ¿O hay que empezar reactivando la microeconomía, la economía del hogar, la economía de la tienda, del mercado, del taxista, del transportista urbano, del transportista pesado? ¿Cuál es la recomendación técnica, económica, profesional? Exactamente. Lo que acaba de decir el señor ingeniero Guido del Toro en la última parte de su intervención es la génesis de la macroeconomía. Porque si nosotros nos ponemos a pensar que en las unidades productivas, en cada una de estas, que no son otra cosa sino las familias, ponemos el énfasis necesario para que se puedan reactivar, pero sin cometer los errores morenistas. Es decir, a ver, te voy a dar capital para que tú, te voy a dar $15,000 para que tú emprendas. Y le damos al jovencito de 18 años los $15,000, pero nos olvidamos de algo. Nos olvidamos que es imprescindible la experiencia. Lo que el señor presidente Lasso debería tomar en consideración es, a ver, vamos a dar este capital semilla, como lo dijo, perfecto, pero lo vamos a dar también sobre la base de un apoyo adecuado. ¿Para qué? Para que esos capitales produzcan. Y las unidades familiares, ¿cómo pueden verse dinamizadas? A través de créditos blandos. Pero para que tengamos accesibilidad a estos créditos blandos, que estamos hablando de tasas de interés de un dígito, necesitamos indiscutiblemente que venga, ¿qué cosa? Banca, que venga dinero, que venga inversión extranjera al Ecuador. ¿Y cómo vienen los bancos internacionales al país? Si tenemos un riesgo país altísimo,
indiscutiblemente con unas circunstancias económico-financieras legales de sostenibilidad. ¿En qué sentido? Vamos a mirar a largo plazo, vamos a tener 10 años en los cuales se va a eximir, pues vamos a generar la exención para las inversiones registradas a través de bancos centrales, en las cuales no vas a pagar el impuesto a la renta, fíjate. No pago el impuesto a la renta en un país que es extremadamente o tiene muchísimo de percepciones de corrupción, entonces, o de narcotráfico, porque los cielos ecuatorianos, penosamente, hay muchas provincias en este sentido que fueron efectivamente, devastadas por este fenómeno terrible. Se encontraron en muchísimos aeropuertos, inclusive hasta militares, que habían en toda Sudamérica, que había esta suerte de que servían, ¿para qué? Para nosotros poder tener, tener una eventual comercialización internacional, donde podamos tener inclusive hasta los propios bienes del sector público a disposición del narcotráfico. Y le decimos a la banca internacional, oigan, East Manhattan Bank, oigan, Standard & Poor's, oigan, diferentes sectores importantes de la financiación mundial. Tenemos un país en el que no le vamos a cobrar el impuesto a la renta. Vengan, aperturen sus oficinas en Ecuador, traigan 10.000 y 100.000 millones de dólares. Aquí estamos. Y el marco normativo legal regulatorio es este. Entonces, tenemos que cambiar ¿qué cosa? La ley pertinente del sistema financiero a efecto de que se pueda generar esa invitación cordial a los capitales internacionales. Viene banca internacional y la banca internacional con sus recursos, porque vamos a tener una oferta mayoritaria de liquidez, indiscutiblemente vamos a tener una baja en las tasas de interés. Así funciona el mercado. Y así lo viene funcionando desde los clásicos, ¿no? Que lo veían de una manera adecuada. Estábamos hablando de David Ricardo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Efectivamente, vemos nosotros que el Ecuador puede dar pasos sólidos. Ahora, la venta del Banco del Pacífico es una necesidad imperiosa. Ecuador debe deshacerse y debe darse cuenta como país, ¿qué cosa? Que no puede hacer las veces de empresario. El Estado es netamente regulador. El Estado tiene que poner las directrices claras, precisas, determinadas. ¿Para qué? Para que podamos tener dentro de esta suerte de reactivación económica un Estado que tiene la ley clara, las normativas secundarias, reglamentos, codificaciones adecuadamente establecidas y sobre esa base poder caminar, sobre esa base poder andar. Entonces, no podemos vender a precio de gallina muerta, perdónenme por favor esta expresión inadecuada, no podemos venderla el Banco del Pacífico a un nivel extremadamente bajo. Debemos darle mayor productividad, debemos darle mayores niveles de eficacia, de eficiencia, de efectividad, debemos mejorar los indicadores del Banco del Pacífico de tal suerte que vendamos no per se el activo, sino que vendamos el negocio en marcha. Y vendiendo el negocio en marcha vamos a tener mayores niveles incrementales de esos activos. Es decir, no vamos a vender un Banco del Pacífico a precio de valor de mercado en libros, que en lugar de que esa venta sea beneficiosa, nos afecte negativamente, sino que vamos a vender un negocio en marcha que tenga altos niveles de rentabilidad, que tenga sustentabilidad, que tenga niveles técnicos de reserva de tal suerte que sea extremadamente atractivo para quienes, para los inversionistas. Estimado Ludwig, con lo que tú acabas de manifestar, podemos colegir que el estilo de gobierno de los últimos 14 años no funcionó. Cuando el gobierno quería ser el empleador, el vendedor, el comprador, el intermediario, definitivamente no funcionó. Ahora vemos que se va a dar un giro en el que el gobierno sea el regulador, pero quienes pongan el capital, muevan la economía, sea la industria, sea la empresa privada, entiendo,
bajo las normas que le pone el Estado como regulador. ¿A eso estamos yendo, estimado Ludwig? Me parece interesante, claro que sí. ¿Por qué? Durante los dos gobiernos de Correa y el gobierno del señor Moreno, ¿qué sucedía? Que no teníamos una economía social de mercado per se, no teníamos una economía neoliberal, no teníamos una economía socialista, no teníamos una economía capitalista. Teníamos lo que yo denomino, y en varios países de Sudamérica, lo que se denomina como una economía de la corrupción. ¿Y cómo opera esta economía de la corrupción? A ver, yo tengo una mega obra, $1.000 millones, y de esos $1.000 millones tú tienes que darme, por el monto tan grande, tú tienes que darme el 3.5%. Wow. A ver, yo tengo un mercado, que son 2 cajas, ¿no es cierto? Y tú tienes que darme el 40%. Impresionante. O sea, un constructor sensato no te va a aceptar esas condiciones. A ver, yo tengo una consultoría y de la consultoría tú tienes que darme el 40%. Una consultoría, por ejemplo, de $70.000. Entonces, 7 por 4, 28. Son $28.000 que tienes que dar al que te da la consultoría. Por favor. Entonces, la economía latinoamericana en muchos países se basó en esta economía de la corrupción. Hay proyectos binacionales. A ver, son $300 millones. De estos $300 millones tienes que darme el 10% a mí. Y ese 10% tiene que ser en efectivo. Entonces, ¿qué empresario serio, sensato, honesto y correcto va a querer participar en un país donde las circunstancias económicas son de esta naturaleza? Porque aparte de que pagas el 25, el 35% del impuesto a la renta, más del 15% de la participación a los trabajadores, ¿sí? Estamos hablando de un 40% de la utilidad que te resta, y sobre eso más tienes grabados aranceles y tienes una serie de imposiciones tributarias que necesariamente no te hacen amistoso, porque recuerda, tienes ISD, Impuesto a la Salida de Capitales. Entonces, ¿qué sucede? El empresario dice, no, en estas circunstancias yo no puedo. Y aparte tengo que darte del contrato el 40%, estás loco, estás loco. Entonces, yo a tu país no voy. Esa economía de corrupción debe acabar. Y debe acabar con la prescripción de todas estas personas que participaron de estos negocios ilícitos. ¿Cómo evidenciamos la economía subterránea? A través de determinadas constructoras que no es sino vox populi. ¿Qué sucede en países latinoamericanos? Vemos edificaciones inmensas que vienen dadas ¿por qué? ¿Sobre la base de qué? ¿Cuáles fueron los influjos? ¿Cuáles fueron la inyección de capital para hacer estas obras de infraestructura tan impresionantes? Auditémoslas, auditémoslas. Que vaya a la UAF, por ejemplo, en el caso de Ecuador, la Unidad de Análisis Financiero Económico, y revise todo. ¿De dónde vienen los capitales? ¿De dónde está saliendo el dinero? Veamos las compañías. Efectivamente, las constructoras se manejan con ABCD y contratistas perfectos. Revisemos. Revisemos para ver si es que ellos efectivamente tienen un historial económico adecuado y vamos viendo si efectivamente ese dinero no es producto del narcolavado, no es producto del peculado, no es producto de la corrupción. Y debe también el Ecuador tomar en consideración de forma vehemente, clara y diáfana que el sistema constructivo de las megas obras per se no alivianó la economía. ¿Por qué? Porque es un efecto temporario. Y la economía tiene que verse desde un punto de vista a largo plazo. Si somos largoplacistas, tenemos que entender una cosa, que si reactivamos a la construcción dura ¿cuánto? 3, 6 meses, pero se acabó. Y necesitamos sistemas económicos no que duren 3, 6 meses, sino que duren 30, 40, 50 años. Hay miopía por parte de muchos latinoamericanos. La miopía consiste, a ver, no vemos lo que está sucediendo en el mundo. En el mundo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Kuwait, con Emiratos Árabes, con Dubái? Tienen infraestructuras del orden de 200 pisos. En 10 kilómetros cuadrados está toda una ciudad. Ecuador y Latinoamérica debe irse hacia esos nuevos caminos. Y debo nuevamente recalcar, señor ingeniero Guido del Toro, que el gran compromiso económico, la gran tarea pendiente del gobierno anterior
y que este gobierno lo debe asumir, el gobierno del señor Lasso lo debe asumir con mucha prestancia, es atacar directa y vehementemente, ¿qué cosa? El narcotráfico, el narcoterrorismo, debe directamente irse contra todo sistema inadecuado de ¿qué? De economía indefectiblemente negativa, de esta economía subterránea, trata de blancas, tráfico de órganos, tráfico de niños, todo lo que son los aspectos de corrupción de varios países que vienen a domiciliar sus dólares en el Ecuador, porque no lo puede hacer ni en Panamá siquiera. Entonces, esa es la gran tarea que tiene el nuevo gobierno. Permíteme ir a la pauta publicitaria. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo, analista económico y político, está con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. Vamos a la pauta publicitaria y el mensaje de nuestros anunciantes y continuaremos en este importante diálogo. Ya regresamos, amigos. La Escuela de Formación de Choferes Profesionales de Cotopaxi invita a la ciudadanía a inscribirse en el curso de capacitación para choferes profesionales, a iniciarse el 5 de junio del 2021. Las matrículas comenzarán el 5 de abril. Mayor información en la Secretaría de la Escuela, ubicada en la calle Quijano y Ordóñez, frente al Mercado de la Merced, de 8 a 17 horas. Dr. Roosevelt Icaza Endara, Director General Administrativo. En Chibuleo no ponemos excusas. Ven y solicita tu crédito de hasta $20,000, sin base y sin garante, en todas nuestras 21 agencias a nivel nacional. Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. Aplica condiciones. Elige estar conectado con el país y el mundo con la más avanzada tecnología sin límites. AJNet, internet por fibra óptica para navegar con la mejor calidad de conexión. Contrata ya tu plan de internet de alta velocidad sin límite de descargas o megas. No necesitas línea telefónica. Internet Wi-Fi en todos tus equipos portátiles. Instalación inmediata. Técnicos certificados para tus proyectos de internet. AJNet, máxima cobertura en los cantones de Cotopaxi. AJNet, con el respaldo de AJ Computación, 25 años junto a ti. Disfruta ya del servicio con la calidad que tú te mereces. AJNet, La Tacunga, calle Guayaquil 527 y Quito. AJNet, internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. Encontramos en la obra de construcción del asfaltado de las vías sur, centro y norte del cantón Saquicilí. Esta obra tiene un plazo de 180 días y un monto de $659,000. Esta obra comprende las calles que van desde la vía 5 de junio, cruzando por la calle Naciones Unidas. Nos encontramos en la vía Mariscal Sucre Los Puentes. Esta vía va a ser asfaltada y también la vía Bartolomé de las Casas que la intersecta. En este momento realizando un muro de contención y va a soportar el asfalto que se va a construir posteriormente. Gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo está con nosotros aquí en este programa, dándonos su opinión respecto al tema económico. ¿Cómo reactivar la economía en el país? Estimado Ludwig, para reactivar la economía en el país es necesario transparentar las cuentas. Un padre de familia, ¿qué tiene que hacer? Revisar obviamente cuánto gano y cuánto gasto y en qué gasto. Y priorizar el gasto sería también fundamental. El Estado ecuatoriano entonces tiene que centrarse en invertir en salud, en educación, priorizar el gasto, ver en qué es lo que está de más, porque hay rubros que realmente, yendo al costo-beneficio, no justifican para el Estado. Tú lo has dicho. Un banco
para el Estado, manejado por el Estado ecuatoriano, ¿qué beneficio le genera? Medios de comunicación incautados que en vez de generarle recursos al Estado, son un saco sin fondo. En cuanto de dinero, ¿cuál fue el saldo rojo el año anterior en varios canales y medios de comunicación que maneja el Estado ecuatoriano? Habría que revisar esas cuentas, transparentar el costo de los combustibles y el costo de los pasajes y el mantenimiento de un automotor deberían ser elementos fundamentales. A ver, porque tampoco un transportista puede trabajar a pérdida, un comerciante no puede trabajar a pérdida, un agricultor, un ganadero, un agroindustrial tampoco puede trabajar a pérdida. Llegó el momento entonces, esta es la pregunta, Ludwig, llegó el momento de transparentar las cuentas y tomar decisiones. Muy interesante la reflexión, señor ingeniero Guido del Toro, muy positiva. Y desde luego, a ver, pero vamos fraccionando. Vamos a tomar un punto bastante interesante. ¿A qué mente perversa, maligna, se le ocurre lo siguiente? Si está un enfermo por desnutrición crónica, ¿a qué mente maquiavélica se le ocurre darle una dieta rigurosa? Eso es lo que hizo el Estado ecuatoriano cuando sinceró, entre comillas, ¿qué cosa? El precio de la gasolina, para llevarlo a niveles internacionales. Keynes señalaba claramente, después de la Primera Guerra Mundial, que el Estado necesita, ¿qué cosa? Ayudar. Necesita darle un oxígeno adicional al enfermo, que en este caso es de economía. ¿Y cómo lo hace? Imprimamos papeles. Debemos tener inflación, por supuesto, desde luego, pero la inflación per se no es mala, porque sobre la base de la inflación, ¿qué decimos como exportadores? Vamos a tener mayor cantidades de unidades monetarias domésticas por cada divisa que nos ingresa. Entonces me conviene que exista una inflación sana, por supuesto, que bajo ningún concepto supere los 3 dígitos, ni mucho menos, que se acerque a los 2. Pero eso es positivo, eso es bueno. Y entonces, ¿el Estado qué tiene que hacer? Ayudar, ahí sí, a la economía. ¿Dando qué? Líneas de crédito. No generar mega obras. Porque ¿qué pasa con las famosas mega obras? Trabajamos con China. Vemos que la China es muy buena. La China es muy buena haciendo virus para el mundo. Aparentemente, podría decirse. Pero es muy buena en cooperación nacional. Es muy buena generando mega obras. Es muy buena apoyando a países en vías de desarrollo como el Ecuador. Lo dudamos. ¿Qué pasó con el proyecto hidroeléctrico San Francisco? ¿Qué pasó con Coca-Cola Sinclair? ¿Qué pasa con estas grandes obras que se decían son faraónicas? Desviaron el curso de los ríos, diciéndole a la naturaleza, hey naturaleza, tú vas a hacer lo que yo diga. Ahí están las consecuencias. Las famosas megas obras no sirven. No potencian lo que deberían o por lo que fueron creadas. Y hay algo que rescatar, señor ingeniero Guido del Toro, cuando tú de manera acertada manifestabas. Debemos impulsar la microempresa. Por ahí se empieza. Modifiquemos, reformemos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En lugar de que sea 0.6 veces 0.2, ¿qué cosa? La ínfima cuantía, hagamos que sea 0.6 veces 0.4. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a incrementar la ínfima cuantía. En lugar de que sea $6,400 de ínfima cuantía, vamos a subirle a 12,800. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No le estamos dando crédito al zapatero
a Juan Piguave, le estamos diciendo, mira, Juanito, yo te voy a dar, ¿qué cosa? Te voy a comprar 100 pares de botas y te voy a dar el 50% de adelanto, que no es crédito, sino es parte de un contrato y la forma de pago. Y el 50% te doy cuando me entregues todo. Y no como se hacía en determinados ministerios, oye, provéeme esto, por 10 millones de dólares te doy 80 millones, 8 millones de anticipo, y después el proveedor se fue. ¿Qué sucede? En las mega obras, en las contrataciones grandes, estamos susceptibles a poder caer lamentablemente en el vicio de la economía de la corrupción. Pero si nosotros le decimos al zapatero Juan Piguave, al panadero Carlitos Mata, lo que sea, oye, ¿sabes qué? Esto tenemos con ínfima cuantía. Si yo gano, como por ejemplo el director de compras públicas de un ministerio, $2,500, ¿te va a interesar a ti perder tu puesto por cobrarle una coima del orden de, qué sé yo, del 10% de $640 a Juan Piguave? Nunca. Entonces, ¿dónde se tiene que poner el énfasis necesario, señor presidente Lasso? Es ahí, en la contratación pública. Ni siquiera pensemos en darle un crédito. Vamos a contratar y yo te doy el adelanto. Entonces, tú con el adelanto, ¿qué haces? Pagas la educación de tus hijos, pagas los alimentos, pagas al señor de la tienda, el señor de la tienda paga al zapatero, el zapatero paga al mecánico, el mecánico paga a la costurera paga en la cooperativa, el de la cooperativa paga a sus trabajadores y empezamos, ¿qué cosa? A construir un círculo virtuoso positivo de expansión económica. Hacia allá debemos irnos. Pero si hacemos mega obras estatales, ¿qué sucede? Vamos a construir una represa desviando el cauce de los ríos, vamos a construir el complejo hidrocarburífero del Pacífico, cuando vemos que ya el petróleo en el mundo prácticamente en unos 10, 20 años va a estar en completo desuso, e invertimos 15,000 millones de dólares y hacemos alianzas estratégicas internacionales donde el país que nos hace el empréstito, buena nota, buena onda, buena gente, nos dice, no te preocupes, yo te pago, tú tranquilo, yo te voy a dar el dinerito. Pero eso sí, vamos a hacer lo siguiente, el dinero que yo te doy, ojo, ese dinero tú lo tienes que contratar directamente con mis empresas, con las empresas de mi país. Y la mano de obra tiene que ser empresas de mi país. Y la asistencia técnica tiene que ser de mi país. Entonces, ¿para qué? Perdón la expresión, yo ingeniero Guido del Toro, distinguidos televidentes, ¿para qué carajo sirve? No, eso no sirve, eso no vale. Necesitamos, ¿qué cosa? Inversión extranjera, pero que genere trabajo en el Ecuador. La mano de obra ecuatoriana o latinoamericana, los capitales, la capacidad, los capitales por año, la capacidad técnica especializada, doméstica del Ecuador, de Latinoamérica, no de otros países. Entonces, ¿cuál es la vía que se tiene que tomar? El excelentísimo señor presidente de Constitucional de la República de Ecuador dio un paso muy importante. Vamos a excluir de los burós de crédito y de los récords negativos a todos los deudores de menos $1,000. La opción. Pero eso sí, adecuado. Muy bueno. Hagamos esto, señor presidente. Generemos una reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública. Y eliminemos esta partecita que nos dice dentro del reglamento que fue puesto en el Correato, acerca de qué. El giro específico del negocio puede hacerlo todas las instituciones del sector público y vamos a generar la salvedad sobre las prácticas internacionales. Por eso en este país todo el mundo hace lo que quiera. Entonces, hay que eliminar ese artículo 109 del reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y hagamos esto. ¿Por qué? Porque la ínfima cuantía, el gerente general, el primer jefe de cuerpo de bomberos, el alcalde, el prefecto, el presidente de la junta parroquial, el director ejecutivo, contrata a dedo, sí, lo hace, desde luego. Contrata a Juan Piguave y le da ese contrato porque Juan Piguave es el artesano, porque Juan Piguave es el carpintero, porque Juan Piguave es el zapatero, porque es el cocinero, por lo que sea.
Lo hace. Eso dinamiza la economía. Y dinamizando la economía de base, genera una revolvencia de liquidez impresionante, que eso hace que el dinero tenga un efecto multiplicador, lo cual va a generar que el Producto Interno Bruto de Ecuador crezca y que tengamos desarrollo económico, no solamente crecimiento económico y sincerar las cuentas del Banco Central, no como decía la señora economista Artola. ¿Saben que el Banco Central va a tener ahora 4 cuentas y ahora sí vamos a saber qué sucede en cada una de las cuentas? Hay que decirle al país claramente, a ver, el Estado ecuatoriano está endeudado con el IES con tanto, el Estado ecuatoriano cogió de la plata de los GAT en tanto, el Estado ecuatoriano cogió del encaje de los depositantes privados tanto, y esto asciende a 100.000 millones de dólares. Hay que decirles las cosas como son, y por eso es que el Estado ecuatoriano debe sincerarse para poder tomar los correctivos pertinentes a efecto de tener un crecimiento sostenido. Pero este crecimiento económico debe ir de la mano con desarrollo económico. Y el desarrollo económico implica per se que tengamos mejores condiciones de vida para todos y cada uno de los ecuatorianos. Eso es lo que Ecuador y Latinoamérica necesitan. Señor ingeniero Guido del Toro, yo preparé un plan de gobierno que es aplicable en época de pandemia en cualquier país del mundo. Y eso sería interesante que el presidente Lasso lo analice y que sobre la base de un juicio de inventario diga, ¿sabes qué? Esto lo tomo y esto lo dejo. Pero necesitamos sincerar la economía. El desgravamen impositivo debe aplicarse ya. Y debe haber una disminución de lo que es el impuesto al valor agregado. Tenemos que tener un IVA que no sobrepase los 4 puntos porcentuales. Y viene el otro lado. A ver, ¿cómo es posible, doctor Ludwig, que me digas que vamos a bajar 4% el IVA y los 1.900 millones de dólares que nos van a ir al piso? Necesitamos ese dinero. Por otro lado, debemos, este Estado tan obeso, con instituciones muchas de ellas que no sirven para nada, debemos disminuirlas. Debemos apoyar salud, debemos apoyar educación, debemos apoyar seguridad, pero instituciones que no deben estar en el mapa deben desaparecer. Consecuentemente, no hay que hacer tampoco las cosas a lo loco. De esas instituciones que desaparecen, a los 100, a los 1.000, a los 10.000 servidores públicos, valiosos desde luego, se les tiene que capacitar para que sean emprendedores, para que ellos salgan con la liquidación que les pertenece, que por justicia, por derecho y por ley tienen que recibirla, pero salgan con este dinero y lo inviertan, y que no lo desperdicien. Entonces, ahí vamos a generar trabajo, ahí vamos a generar empleo, y el Estado debe ser meramente regulatorio, y las superintendencias deben servir no para enriquecer los bolsillos de los controladores, sino ¿para qué? Para controlar, para revisar, para supervisar, monitorear y evaluar las acciones de compañías, de bancos, de economía, de organizaciones populares y de mercado, de entidades de economía popular, solidaria, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando de que las cosas vamos a tener, ¿qué cosa? Que vamos a tener mejores posibilidades y oportunidades para todos y cada uno de los ecuatorianos, para todos y cada uno de los emprendedores. Entonces, yo quiero ser zapatero, pues yo sé que lo voy a lograr. No tengo que irme al banco, tengo que irme al cuerpo de bomberos, tengo que irme al municipio, tengo que irme a la parroquial rural, tengo que irme a la prefectura para contratar, porque estoy seguro que me van a contratar. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo contratos de cientos de miles, estamos haciendo contratos ¿de qué? De 12.000, de 13.000 dólares. Eso es lo importante, hacia allá debemos irnos. Eso es lo que va a permitir que el Ecuador salga sobre la base de la sinceración y manifestar, hicimos pacto de petroleo, esto es pasivo. Es decir, ¿qué cosa? El ingreso anticipado por la venta de producción futura de crudo, eso es deuda. Y por lo tanto está contabilizado como un pasivo en las cuentas nacionales. Debo 100.000 millones de dólares. No podemos decirle al mundo, ¿saben qué, señores? Desconozco la deuda porque es inmoral, porque es antiética, porque no es legal. No, el Ecuador se ha caracterizado por ser honrado y por satisfacer sus compromisos adquiridos. Entonces, hay que pagar, debemos pagar, pero cuando se pueda y como se pueda, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de condiciones adecuadas.
y estas condiciones adecuadas me parece que el señor presidente Lasso pues les está manejando de manera muy idónea, muy acertada, pero va a enfrentar muchos problemas, y uno de estos problemas efectivamente son las mafias enquistadas en los servicios públicos, las mafias enquistadas en los mandos medios ministeriales, las mafias enquistadas en todas y cada una de las actividades económicas. Se debe controlar, y yo creo que en lugar de tener una superintendencia de ordenamiento y control territorial, se debe tener una superintendencia de la construcción. Estimado Ludwig, qué importante resulta conversar contigo, escuchar esos criterios, esa opinión orientadora para poder sacar al país adelante. Quiero comprometerte para un próximo programa porque en realidad hay bastante que hablar respecto de este tema. Quisiera desde ya adelantarte el tema que quisiera conversar contigo. Funciones del Estado como la Contraloría y la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Contraloría debería ser el ente, diría, asesor, un ente consultor para el administrador, para el gerente, para los gobiernos seccionales, donde la Contraloría vaya de la mano con la gestión de la gerencia, del alcalde, del prefecto, y le diga, mira, esto está bien, esto no debes hacer, por aquí tienes que contratar. Pero hoy, lamentablemente, entre comillas, se ha convertido en una institución de persecución y de chantaje y hasta de corrupción. Tú dijiste, ¿dónde está el contralor? ¿Dónde está el subrogante? Y ahora en manos de quién está, lamentablemente, esta institución. Y de igual manera, quisiera contigo hacer el análisis de la independencia que debe tener la administración de justicia en el país. ¿Cuánto perjuicio se le hace cuando se le mete la mano a la administración de justicia? Porque ahí también empieza el problema. Por topar un tema reciente para ir finalizando el diálogo, mi estimado Ludwig, ¿dónde ha quedado el tema de las vacunas y de los insumos para enfrentar la pandemia? Ya la gente que estuvo involucrada en los problemas está libre, no ha habido sentencia, por ahí sabemos que hay prófugos, ha habido muertes, pero el pueblo dice, y bueno, ¿y el dinero? Y lo que decía don Vladimiro, ¿dónde está la plata del pueblo ecuatoriano? Ludwig, comprometido para un próximo programa y por hoy agradecerte tu presencia y tu aporte aquí en Última Palabra. Encantado, señor ingeniero Guido del Toro, su programa siempre es de altura. Yo realmente estoy muy comprometido para que podamos aportar, aunque sea con un granito de arena, porque este es un gran país. Y este país grande, no en territorio, no en sus 262.670 kilómetros cuadrados, sino grande en su pueblo, en esa riqueza hermosa, cultural, humana que tiene el Ecuador. Y no como este presidente de ingrata recordación, el señor Moreno manifestaba que quería tener un mejor pueblo. Definitivamente, qué bueno que ya se terminó su mandato y la elección para el Ecuador. Nunca más elegir a una persona de ese talante. Y qué bueno por el excelentísimo señor presidente Lasso, que reconoció que lo más grande que tiene este pueblo es efectivamente eso, su pueblo. Y con la bendición de Dios, que Dios le bendiga al presidente y que todos aunemos esfuerzos para salir adelante. Estoy seguro que lo lograremos, señor ingeniero Guido del Toro. Un fuerte abrazo, mi saludo respetuoso a toda la teleaudiencia y desde luego siempre a las órdenes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ludwig Álvarez Rengifo, economista, profesional del derecho, analista político y económico, que siempre estamos molestando de su gentileza para que nos dé su opinión, su punto de vista, sus recomendaciones, porque es importante escuchar criterios frescos, criterios profesionales respecto a qué hacer, por dónde empezar. El tema de la reactivación económica es fundamental en el país, pero todos tenemos que arrimar el hombro. Vamos a la pauta publicitaria, el mensaje de nuestros anunciantes y enseguida el trabajo periodístico de nuestros compañeros. Ya volvemos, amigos.